¿Por qué tu vida no cambia aunque hagas todo lo que se supone que debes hacer? Bienvenido, bienvenida a Mirada Consciente. Muchísimas gracias por sintonizar conmigo, por sintonizar con mi energía. Tal como lo has escuchado, muchísima gente pasa por esto, yo también lo he pasado, así que mírame un momento y respóndeme con mucha sinceridad, pero sinceridad hacia ti, no hacia mí. ¿Alguna vez has sentido que haces todo lo que se supone que debes hacer y aún así tu vida sigue igual? Pues lo primero, no sé, igual, pues has leído libros, has asistido a cursos, has hecho terapia, has escuchado podcasts, has empezado una y otra vez todo y te has dicho, bueno, esta vez será diferente, esta vez será diferente, esta vez sí, ¿no? Y durante un tiempo incluso sentiste que las cosas empezaban a cambiar, pero unas semanas después o un mes después o unos meses más tarde o incluso un año más tarde, te encontraste exactamente en el mismo lugar. Te encontraste con los mismos conflictos, los mismos miedos, las mismas relaciones que tal vez te hacen sufrir, las mismas preocupaciones por el dinero, la misma voz interior que te dice que no eres suficiente. Y poco a poco ahí empezaste a cansarte. Y ese cansancio no era porque no querías cambiar, sino porque tenías o tienes la sensación de que haces todo lo correcto y la vida no responde. Y te lo digo porque a mí también me pasó esto, ¿no? Decía, he hecho todo. Sí, has hecho todo lo que tú sabías. Pero si todavía no llegaste en el punto donde quieres, es que todavía no has hecho todo. Y eso tienes que ser sincero, que si no, porque sí, lo hacemos, pero no todo, ¿no? Porque todo abarca mucho, abarca muchísimo. ¿Ok? Y quiero llegar a un punto porque, no sé, yo creo que no se habla mucho. Quiero llegar al momento y al punto en el que dejas de enfadarte con la vida, porque normalmente eso pasa, ¿no? Cuando haces esto, ¿no? Y dices, ah, pues esto es, ahora sí que va. Pero cuando ves que no va, pues te enfadas con todo lo que es exterior, te enfadas con la vida, pero ese punto es donde en lugar de ya enfadarte con la vida, tú empiezas a enfadarte contigo mismo. Y te voy a poner unos ejemplos para que te vayas dando cuenta de esto. Ese enfado viene a través de las preguntas que te estás haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, em, la pregunta de que, a ver, ¿qué hay de malo en ti? ¿No? O la pregunta de por qué los demás lo consiguen y tú no, por qué sigues repitiendo los mismos patrones, por qué da igual lo que haces, siempre terminas en el mismo lugar, o yo qué sé, terminas en la misma experiencia, etcétera, etcétera. Pues a través de estas preguntas ya tú la culpa la has lanzado sobre ti. Eh, Quiero que me escuches con mucha atención y escúchame muy bien. No hay nada malo en ti. Nunca, nunca. No hubo y no hay nada malo en ti. Y no te digo esto para, no sé, para consolarte. No, te lo digo porque a lo largo de los años he acompañado muchas personas. Eh, He acompañado todo tipo de personas, pero te quiero decir que he acompañado personas inteligentes, he acompañado personas sensibles, he acompañado personas responsables, personas que de verdad querían transformar su vida. Y casi todas me decían exactamente lo mismo. Sé lo que debería hacer, pero no consigo hacerlo. Pero esto sé lo que debería hacer, eso viene
de este 5% viene de la mente consciente solamente. ¿M? Y ese, pero no consigo hacerlo, pues justo eso está dentro de la mente inconsciente, es la causa. Y por supuesto, a través de esto, empieza, como se dice, la verdadera conversación, porque entre sé y lo vivo existe una enorme, enorme, enorme distancia. El sé viene de la mente, pero lo vivo viene desde dentro, ¿no? Cuando la persona dice que no consigue hacer, lo vive, ¿sí? Lo vive. Y entre sé y lo vivo existe una enorme distancia. Y en ese espacio no faltan conocimientos, ojo, lo que falta es conciencia y transformación. Y quiero ponerte un ejemplo. Imagina que dos personas reciben exactamente la misma oportunidad profesional. Las dos tienen la misma preparación, las dos tienen la misma experiencia, las dos están igual de capacitadas y la primera piensa que no es lo bastante buena, que tarde o temprano descubrirán que no se merece estar ahí y rechaza la oportunidad. Pero la segunda persona piensa diferente y dice, ok, tengo miedo, pero elijo aprender. Eso cambia todo. Eso incluso rompe todas las barreras, rompe todas las resistencias. Y esa persona la acepta, acepta esa oportunidad. Y mira, para las dos personas la oportunidad era exactamente la misma. Y la vida no trató mejor a una que a la otra, trató por igual. La diferencia, ¿dónde estuvo? La diferencia estuvo en la forma en que cada una se veía a sí misma. Y lo mismo ocurre en absolutamente todo, en todos los, en todo, en todo, en todo. Por ejemplo, lo mismo ocurre en las relaciones. Dos personas reciben el mismo gesto de cariño y una lo recibe con alegría y la otra lo recibe con distancia, con miedo, donde pues, puede decir que seguro que quiere algo de ella, ¿no? Seguro que quiere algo de mí. Y mira, eso no porque la realidad sea distinta, no, sino porque la experiencia o las experiencias del pasado construyeron filtros distintos. Entonces, en base de todas las experiencias, de todas las memorias que hay en el inconsciente, se han construido filtros distintos. Y entonces empiezas a comprender algo muy importante, ¿verdad? No vivimos solamente una realidad, no, vivimos la interpretación que hacemos de esa realidad y de todas las realidades. Nosotros podemos pasar de una realidad a otra constantemente en base a nuestras elecciones y en base a nuestras interpretaciones. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir de ella con vidas completamente diferentes. Y eso ha pasado mucho y se ha visto mucho, se ha visto en las familias, se ha visto entre los hermanos, se ha visto entre, por ejemplo, compañeros que durante años, ¿no? Han ido, por ejemplo, los dos en la misma dirección, pero luego de repente, pues todo cambió. Eso se ha visto muchísimo. Y no es porque una tenga más suerte, no, porque la suerte no existe. Yo no creo en esto, al menos yo personalmente. Tampoco, no porque una valga más que la otra, tampoco, sino porque cada una mira la vida desde un nivel de conciencia diferente. Y eso nos ha pasado y nos pasa a todos. Y aquí aparece la pregunta que cambió por completo mi manera de entender la transformación humana. Esa pregunta no es qué tengo que hacer para cambiar mi vida, sino
¿Desde qué lugar de mi interior estoy tomando las decisiones más importantes de mi vida? ¿Desde qué lugar de mi interior? ¿Desde qué estado interior mío estoy tomando las decisiones más importantes de mi vida? Porque una misma decisión puede nacer del amor o puede nacer del miedo. Un mismo sí puede expresar libertad o puede expresar miedo a ser rechazado. Un mismo no puede expresar amor propio o un muro construido a partir del dolor. Así que la acción puede ser la misma, pero la conciencia desde la que nace cambia por completo su significado. Y de aquí aparece, por supuesto, otra pregunta. Y esa pregunta es la siguiente. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Eso es muy importante y creo que la puse, ¿no? A mí esta pregunta me transformó mucho porque esta pregunta te hace observarte. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? ¿Quién soy yo cuando ya no necesito demostrar nada, por ejemplo? ¿Quién soy yo cuando ya no tengo que ser fuerte? Porque la gente aprendió esto, a ser fuerte en todo. Pero eso cansa, gasta, enferma. ¿Quién soy yo cuando ya no tengo que salvar a todo el mundo? Porque eso también se aprendió, ¿no? El Salvador. ¿No? ¿Quién soy yo cuando no tengo que complacer a los demás? ¿Quién soy yo cuando no soy mi profesión? O cuando ya no soy los papeles que desempeño, cuando solo quedo yo. ¿Quién soy realmente? Y obsérvate. Porque te digo de verdad que eso te puede cambiar muchísimo. Entonces tú ves esa causa que está ahí dentro y te estás dando cuenta que de verdad no lo has hecho todo. E incluso ni tenías que hacer muchas cosas en exterior, hacia afuera, sino que tenías que entrar más profundo dentro de ti. Y eso era el todo. Porque precisamente de estas respuestas, en base a estas preguntas, nacen tus decisiones, ¿eh? Porque tus decisiones vienen de aquí, vienen de esas memorias, pero si tú no te pones estas preguntas, tú vas a seguir viviendo en base a todas esas memorias. ¿Mm? Y quiero hacerte otra pregunta. ¿Te has dado cuenta de que la vida parece traerte la misma lección? Y eso nos ha pasado, seguramente que nos ha pasado a todos, ¿no? La misma lección, aunque con un disfraz diferente, ¿no? Cambian, por ejemplo, cambian las personas, cambia el trabajo, cambia la ciudad, incluso cambia el país. Y sin embargo, llega ahí un momento en el que vuelve a aparecer el mismo dolor o la misma sensación de, por ejemplo, de decepción, la misma sensación de no ser visto, la misma sensación de no ser valorado, de creer que tienes que demostrar constantemente quién eres o de sentir que siempre tienes que luchar ahí, ¿no? Luchar y luchar y luchar. Porque, por ejemplo, la semana pasada escuché a una persona donde decía que la vida es una lucha. La vida no es una lucha. La vida es vida. Es vida. Mira qué vibración tiene cuando solamente dices esa palabra vida. La vida, es viva. ¿Mm? Y tú eres la vida y tienes vida. ¿Mm? La vida es maravillosa, pero hay que cambiar
todo el foco. Porque, por ejemplo, esa persona, su foco era que la vida es una lucha y entonces él tenía que luchar por todo. Claro, ha creado su realidad en base a lo que cree, pero si tú cambias el foco y dices, la vida es maravillosa, tú ya has cambiado, has entrado en otra realidad diferente. ¿M? Y seguramente que te has preguntado que por qué te vuelve a pasar eso, ¿no? Esa repetición, esa lección. Pero la pregunta es mejor ponerla de otra forma. Por ejemplo, ¿qué hay dentro de mí que sigue respondiendo siempre de la misma manera, ¿no? ¿Qué hay dentro de mí que estoy creando esto constantemente? Es más simple. Y ahí tú vas directamente a la causa. Muchas personas creen que el problema está en lo que les sucede. Lo que les sucede es el efecto. Yo creo que el verdadero problema es que siguen respondiendo desde la misma identidad, pero esa identidad está creada en base a lo que hay en el inconsciente, en base a todas las memorias inconscientes, en base a todos los patrones, muchos conscientes o muchos inconscientes, en base a las creencias que tienen, ¿m? En base a muchas influencias, etcétera, etcétera. Y mientras esa identidad no cambie, la vida seguirá ofreciéndote situaciones, te ofrece, sí, te los ofrece para ver en las que esa identidad se expresa, pero te los ofrece para ver, no te los hace, no te los trae para castigarte, así como antes se pensaba, ¿no? Porque antes se decía, sí, al menos en mi país, se decía cuando se veía a una persona, yo que sé, que le pasó algo, le pasaba algo o que pasaba por alguna situación difícil, toda la gente pensaba eso, que era un castigo. No es un castigo, es un principio de causa-efecto. La dinámica universal es equilibrio. Eso es todo. Y entonces, si algo está en desequilibrio, hay que ver todo esto y traer al equilibrio. ¿M? Así que no es para castigarte, es para mostrarte aquello que todavía no has visto. Y lo que no has visto, por supuesto, está en tu interior. Y eso no es para culparte, sino es para ir mucho más profundo, para indagar más profundo. Porque puede ser una simple creencia, puede ser un, no sé, un simple patrón, ¿sí? No tiene que ser algo muy, 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 muy profundo, muy doloroso. No, puede ser una creencia. Pero en el momento que tú la ves y la cambias, ahí ya has transformado todo. Y quiero darte un ejemplo. Imagina una persona que durante su infancia aprendió que tenía que hacerlo todo, todo, todo perfecto para sentirse querida. ¿Mm? Hoy esa persona es adulta, cree que dejó el pasado atrás, cree, solo cree, pero un día en el trabajo, por ejemplo, recibe un correo de su jefe y dice, el correo dice así, me gustaría hablar contigo un momento. ¿Qué ocurre inmediatamente en su interior? Porque esa persona ya no está leyendo solo un correo, no está leyendo esa frase. Su mente empieza a crear historias, su mente empieza a interpretar y su mente empieza a decirle todo tipo de cosas que, por ejemplo, que algo malo ha hecho, que seguro que la van a echar del trabajo, que seguramente que no es suficiente, que la van a criticar, etcétera, etcétera. Y su jefe todavía no ha dicho una sola palabra más que esa frase. Y seguramente que te ha pasado. Nos ha pasado a todos. Tú te tienes que transformar en un observador para ver cómo tu mente te juega si no sabes cómo controlarla.
¿m? Y a esa persona, ¿no? Aunque el jefe solamente le ha puesto esa frase, esa persona, su cuerpo empezó ya a reaccionar. Y seguramente que tú también has pasado por eso, ¿no? La respiración cambia, ¿no? Se acelera. Eh, Aparece la tensión, el corazón late deprisa. Uf. Inclusive puede entrar en una ansiedad. ¿Y lo ves? No es la frase, no es el coreo el que produce ese sufrimiento. Es la interpretación en base a las memorias que hay en el interior, que hay en el inconsciente. Y es esa interpretación la que desencadena la reacción, o desencadenó, mejor dicho, la reacción. Ahora imagina a otra persona. Esa persona recibe exactamente el mismo mensaje y piensa, perfecto, vamos a ver de qué se trata. Es totalmente diferente. Ha entrado en otra realidad, ¿no? La primera persona entró en una realidad eh, de vibración muy baja, pero esta ha dicho, no, perfecto, vamos a ver de qué se trata. Y entonces, esta persona sabe, por ejemplo, cómo manejar su emoción, sabe cómo controlar, sabe que seguramente es para mejorar algo, ¿no? Y es el mismo coreo, es la misma frase. Son dos realidades completamente distintas. ¿Y por qué? Porque cada persona mira la vida a través del filtro de su propia conciencia. Y aquí también aparece una de las verdades más importantes que he comprendido a lo largo de estos años. No ves la vida tal y como es. Nunca, nunca, nunca vemos la vida tal y como es. De hecho, aquí lo que vivimos, lo he hablado mucho, es una ilusión de la inconsciencia. Tú ves la vida a través de lo que aprendiste a creer sobre ti mismo. Wow. Si aprendiste que no eres suficiente, buscarás pruebas que confirmen esa idea. Si aprendiste que tienes que luchar para recibir amor, es muy probable que termines viviendo relaciones en las que seguirás luchando constantemente. Si aprendiste que solo mereces cuando te esfuerzas hasta el agotamiento, te resultará muy, pero muy difícil recibir sin sentir culpa. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque esa es la realidad desde la que has aprendido a vivir. ¿Y se puede cambiar? Por supuesto que puede cambiar. ¿Mm? Pero hay que transformarse en un observador consciente, un observador cuántico también, ¿sí? Y claro, aquí aparece una confusión. Las personas intentan cambiar los resultados, intentan cambiar los efectos, ¿no? Y ahí muchas personas pues tal vez se separan, cambian de pareja, cambian de trabajo, cambian de ciudad, cambian de estrategia, que a veces sí es necesario hacer esto también, por supuesto, pero siguen mirando la vida a través del mismo cristal, ¿no? A través de la misma lente. Y mientras el cristal no cambie, la imagen seguirá siendo la misma. ¿Sí? Por eso digo que la transformación no empieza fuera y nunca, nunca, nunca empieza fuera. La transformación comienza en el instante en el que tomas conciencia del filtro con el que estás mirando tu vida. Porque en ese momento dejas de ser una persona que simplemente reacciona. Ojo, wow. Si tú reaccionas es que estás dirigido o dirigida por tus emociones. Y una persona que cae en las emociones, me refiero a las emociones de baja vibración, es una persona víctima directamente. Es una persona que no consigue dar pasos, que no consigue avanzar. ¿Mm?
Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Convertirte primero en la persona que observa. Y fíjate que entre la reacción y observación aparece un espacio y existe de verdad ese espacio. De hecho, la ciencia lo demuestra. Existe, hay un espacio ahí, son unos milisegundos, pero los hay entre reacción y observación. Y en ese espacio está esa libertad que tú buscas. Porque en ese espacio nace esa elección consciente. Ahí tú ya puedes elegir diferente. Si hasta ahora te dejaste guiar por la misma reacción y tomaste la misma, no sé, elegiste lo mismo, tomaste la misma decisión, ahora cuando tú te paras y observas, tú ya puedes cambiar, tú puedes cambiar de una realidad a otra y decidir diferente. ¿Sí? Ahí se hace ese clic neuronal también. Y ahí empieza la verdadera transformación, porque todo se hace dentro nuestro, dentro de nuestra conciencia. Todo, absolutamente todo. Entonces ya no vas a ser esa persona que, ay, hago todo, 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 todo fuera. No, sino, wow, esa persona que empieza a observarse y de ahí transformar con cada decisión diferente. Así que, mira, por ejemplo, detente un instante eh, y pregúntate, ¿sí? ¿A través de qué filtro estoy mirando mi vida? ¿A través de qué filtro estoy mirando mi vida? ¿Del miedo, desde el rechazo, desde la culpa, desde la desvalorización, desde la decepción, desde la tristeza, desde el enfado, desde la ira? Uf. O desde la conciencia de una persona que empieza a recordar su propio valor? La respuesta a esta pregunta vale más, vale oro, ¿eh? Vale más que aprender una técnica nueva, porque te muestra el lugar desde el que estás creando toda tu experiencia de vida. Y precisamente desde ahí tú puedes empezar a transformarte, desde dentro hacia afuera, ¿sí? Y te quiero poner otra pregunta. Es una pregunta muy importante, porque el problema no son las situaciones, el problema no son las personas. ¿Dónde comienza entonces el verdadero cambio, ¿no? Tal como hemos dicho, primero nos observamos, el cambio empieza aquí, al observarte, pero comienza en el instante en el que dejas de identificarte con todo lo que has creído sobre ti y dejas de identificarte, por ejemplo, con el primer pensamiento que aparece en tu mente. Porque muchas personas, muchas creen que son lo que piensan, se identifican con el pensamiento, mejor dicho. Porque si tú piensas de una forma, es que hay información de eso, pero tú no eres ese pensamiento. ¿Mm? Por ejemplo, una persona que tiene miedo se está diciendo a sí misma que es una persona miedosa, ¿no? Y utiliza, soy una persona... ta, ta, ta. Si aparece culpa, también se culpabiliza y dice que es una persona culpable, ¿no? Si aparece la sensación de no ser suficiente, cree que esa es la verdad sobre ella. Pero entre tú y tus pensamientos existe una diferencia enorme. Tú puedes observar un pensamiento y te lo digo de verdad que lo puedes observar. Y todo aquello que puede ser observado puede ser transformado. Todo. Es como, por ejemplo, cuando estás sentado en un río
Tú ves el agua que fluye, por el agua pasan hojas, pasan ramas, todo, absolutamente todo está en movimiento. Pues los pensamientos son como ese río. Algunos son tranquilos, algunos son ruidosos, algunos traen esperanza, algunos traen miedo, algunos traen todo tipo de dificultades, ¿sí? Porque la gente se engancha a ese tipo de pensamiento y se identifica. Pero el problema aparece cuando, por ejemplo, tú saltas, ¿no? Cuando te enganchas, saltas al río y dejas que la corriente te arrastre. Ahí está el problema. ¿M? Pero en cambio, cuando permaneces, por ejemplo, en la orilla y observas lo que pasa delante de ti, empiezas a descubrir algo diferente. Y cuando digo permaneces en la orilla, es ser ese observador. Ser ese observador de cada pensamiento que aparece. ¿Por qué? Porque tú eres la conciencia que puede observarlo. Por eso digo, tú eres la conciencia que puede observar y todo lo que puede ser observado puede ser modificado, puede ser transformado. Y aquí tú entras en una maduración de la conciencia, en una expansión de la conciencia. Y no se entra cuando dejas de sentir miedo, porque el miedo te puede aparecer, sí. Todo el mundo ha tenido y tiene miedos. Pero en el momento que dejas de permitir que cada, por ejemplo, dejas de permitir que cada miedo te dirija, que cada emoción te dirija o decida por ti, ahí tú ya estás tomando, por decir así, el timón de tu vida. Y ahí puedes hacer estos cambios. Eh, Te quiero decir que la libertad no consiste en dejar de sentir, porque eso también lo he observado muchísimo en la gente, ¿no? La gente decía, uy, ya está, no, y ya no quiero sentir esto, ya no, y buscan no sentir esto. No, sentir es maravilloso porque a través del sentir tú puedes cambiar, todo pasa por sentir. Y la libertad consiste en poder elegir incluso cuando sientes miedo, elegir incluso cuando hay una emoción de baja vibración. Por supuesto, es muy importante no quedarte ahí, ¿no? Porque si te quedas ahí, tú estás creando tu vida en base a eso, estás creando tu realidad y entonces dices, pues hago todo y no. Pues no, porque justo esa emoción puede ser la que te tiene atrapado o atrapada. ¿M? Porque no tiene que ser algo muy, muy grande o algo muy doloroso o no sé. No, no, no. Muchas veces la gente no avanza por una emoción, por un sentimiento. O por un pensamiento que lo tiene en rulo y lo tiene ahí días, semanas, meses, años. Aunque hacia afuera hace todo. Y fíjate, es que puede ser tan, tan, tan sencillo. ¿M? Así que si quieres avanzar y quieres sentir esa libertad, tú tienes que observarte y elegir diferente, incluso cuando sientes miedo, ¿no? Es como el niño que aprende a caminar. Tienes que hacer lo mismo. Hoy sientes, por ejemplo, mucho miedo, pero aún así tomas una decisión diferente. Mañana como que el miedo ya no está tan intenso, ¿eh? Como que te estás ya, estás transformando. Pasado mañana, muy poquito. Y ya al día siguiente ni lo notas, ya no está, ya lo has transformado, lo has transmutado. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Mm? Así como un niño, ¿no? Se cae, se levanta, vuelve a caerse. Así nosotros con cada decisión nuestra, cuando sí queremos de verdad hacer ese cambio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cuando, por ejemplo, hablamos de confianza, de amor o de la relación con nosotros mismos, esperamos hacerlo todo bien desde el primer momento? Que eso también ha pasado muchísimo, muchísimo. ¿Por qué no tienes paciencia contigo? Toda maduración de conciencia no ocurre de un día para otro, es un proceso, porque hasta este punto también ha sido un proceso. Así que desde este punto se entra en otro proceso y un proceso en el que empiezas a elegir de una manera diferente. La palabra elegir tiene mucho poder. Tú eliges, cuando tú eliges, tú tienes mucho poder.
Por eso tienes que ser muy atento, atenta en qué eliges, porque elegimos en cada momento y en cada instante, ¿sí? Si se elige constantemente elecciones que las repites, ¿qué pasa? Pues tienes la misma situación, ¿no? Estás en la misma identidad. Pero si tú eliges diferente, tú ya cambias esa identidad, tú ya cambias ese patrón, cambias ese hábito incluso, porque todos vivimos en base a patrones, en base a hábitos, pero cada uno los tiene diferentes. Y entonces, también muchas personas me preguntan, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Otra vez, ¿no? Del hacer y hacer y hacer. Por supuesto que mi respuesta suele sorprenderlas. Eh, Les digo siempre, y lo que digo aquí también, empieza a observar, empieza a observarte. Observa cómo te hablas primero, cómo te hablas a ti. Observa lo que piensas de ti cuando cometes un error. ¿Eres crítico, eres crítica contigo? ¿O eres paciente contigo? ¿O eres empático, empática contigo cuando cometes un error? Observa lo que sientes cuando alguien te felicita. Observa lo que sientes cuando alguien te rechaza también. Y haz esta observación sin condenarte, porque la observación, si se hace de forma consciente, esta observación te abre la puerta al cambio que deseas. Si lo haces con juicio, cierras toda la puerta. Y una cosa muy importante, tú no necesitas convertirte en otra persona, ojo, ¿sí? Porque eso también está, ¿no? Y parece que está de moda. No necesitas convertirte en otra persona. Tú necesitas dejar de vivir desde identidades construidas en base al miedo, en base a lo que has aprendido, pero te ha limitado. Porque detrás del miedo o detrás de la vergüenza, porque también hemos sido educados en base a la vergüenza, en base a la culpa, detrás de la culpa, existe esa parte de ti que nunca, nunca, nunca ha desaparecido. Existe esa esencia tuya, que yo la llamo así. Existe esa parte que sabe crear, que sabe amar, que sabe aportar, que sabe recibir, que sabe vivir, que sabe dar, que sabe estar en equilibrio. Está esa parte tuya y ahí tienes que conectar con esa parte tuya, ser esa parte tuya. Por eso es muy importante observarte, entrar en coherencia contigo, ser auténtico, auténtica contigo, porque la transformación no consiste en construir esa parte, no, no. Muchas veces tienes que quitar capas y capas y capas para que toda esa parte tuya salga. Así que la transformación consiste en hacerle espacio para que pueda expresarse. ¿Y cómo hago ese espacio, no? Primero me observo, vengo en el momento presente y desde el momento presente puedo transformar porque elijo diferente, ¿sí? Y te voy a dejar con una pregunta, que esa pregunta está muy bien y es la siguiente. ¿Qué hay dentro de mí que impide que mi verdadera esencia pueda expresarse? ¿Mm? Y observa todo esto.
Esa es una pregunta que nace desde la conciencia. Porque, por ejemplo, si tú dices, vale, ¿y cómo puedo ser una persona mejor? Esa sale, es una pregunta de carencia, es una pregunta de limitación. Pero cuando tú dices qué hay dentro de mí que impide que mi verdadera esencia pueda expresarse, eso ya nace de la conciencia, eso ya habla de ti que has dado un paso adelante. Y esa es la diferencia entre una persona que vive luchando contra sí misma y una persona que empieza a conocerse de verdad. ¿Sí? Y con esto creo que sí, lo dejo aquí porque son pasos importantes, ¿no? La autoobservación, transformarte y convertirte en un ser observador, en un ser consciente, en un ser cuántico. Quiero decirte, em, o mejor dicho, que te llevas una idea. Tu vida no cambia porque acumules más información. No, muchísima gente acumuló un montón de información. Yo también tuve un momento hace muchos años donde, claro, acumulaba información, pero no cambiaba nada. No, tu vida empieza a cambiar cuando se transforma la conciencia desde la que eliges vivir. Ahí está la diferencia. Tú puedes leer cientos de libros, puedes asistir a decenas de cursos, te lo digo de verdad, puedes escuchar cientos de vídeos también, pero si delante de cada situación sigues reaccionando desde el mismo miedo, desde la misma culpa, desde la misma necesidad de demostrar quién eres, desde el mismo juicio, crítica, tanto hacia afuera como hacia adentro, la vida seguirá mostrándote las mismas lecciones, las mismas lecciones. Y no es porque hay algo contra tuya o alguien ha hecho algo contra tuya, no. No es tampoco porque no merezcas una vida diferente. Todo el mundo se merece lo mejor que hay en este mundo, lo mejor por derecho de nacimiento. Pero es porque sigues mirando la realidad a través del mismo filtro. Entonces, ahí hay que indagar y entrar en la causa. La transformación no empieza cuando la vida te ofrece circunstancias distintas. No, no. Porque si tú las esperas hasta que no se hace la transformación aquí, no aparecen esas circunstancias. Tu transformación comienza cuando tú empiezas a mirar las mismas circunstancias desde una conciencia diferente. ¿Sí? Y ahí entras en esta libertad del ser. Y antes de terminar, quiero invitarte a hacer un ejercicio sencillo. Hoy, antes de tomar la decisión más importante de tu día, quiero que te detengas unos segundos, que respires profundamente. Si puedes hacer 5 respiraciones profundas, te van a ayudar muchísimo porque te anclas en el presente, te anclas con tu ser y pregúntate, ¿no? Esta decisión, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Nace del miedo o nace de mi verdad? ¿Nace de mi ser? Y tú lo vas a sentir en tu propio cuerpo, ¿sí? Porque recuerda, todo pasa por sentir. Y permite que la pregunta descienda de la mente al corazón. Porque muchas veces la respuesta no aparece en los primeros segundos. Aparece ahí en un silencio o aparece durante el día o aparece a través de alguien, ¿sí? Y luego te quiero dejar y con otra pregunta que me gustaría que te acompañara los siguientes días. ¿Quién sería yo si dejara de tomar decisiones desde el miedo? Así que ponte esta pregunta.
¿quién serías tú si dejaras de tomar decisiones desde el miedo? Y esa pregunta y esa respuesta es para ti. Y deja que empiece a trabajar dentro de ti todo esto. Y conviértete en este observador cuántico, en este ser cuántico. ¿Sí? Y por supuesto, si has llegado hasta aquí, te agradezco muchísimo. Gracias por regalarte este tiempo y sobre todo, gracias por tener el valor de mirarte con honestidad. Este es el primer paso de toda transformación profunda. Y si sientes que ha llegado el momento de ir más allá, si sientes que ya no quieres limitarte a entender por qué repites los mismos patrones, sino que quieres transformarlos desde el interior, desde tu sistema nervioso, desde tu mente inconsciente, desde toda la información celular que está dentro tuyo, pues te invito a reservar una sesión individual conmigo. En esa sesión no buscaremos soluciones rápidas, no buscamos respuestas fuera de ti, no vamos al síntoma, exploraremos juntos todos los mecanismos inconscientes que influyen en tus decisiones para que el cambio comience desde la raíz y pueda sostenerse en el tiempo. Eso es muy importante, saber sostener ese cambio y poder sostener ese cambio. Así que si sientes que ese es tu siguiente paso, pues yo estaré encantada de acompañarte. ¿Sí? Encontrarás toda la información en la descripción de este vídeo abajo. Y por supuesto que quiero despedirme con una reflexión que resume la esencia de todo lo que hemos compartido hoy. La vida que creas no es el resultado del azar, no existe eso. Es la expresión de la conciencia que eliges vivir instante tras instante. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuida de tu conciencia porque de ella nace la vida que construyes. ¿Sí? Te agradezco una vez más y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.